La Comisión de Servicios Públicos de la Paz no solo va a quedar en el aspecto, hemos empezado con el tema de la energía, pero el tema de la energía es muy amplio, sin salir más. La noticia que vais a recibir esta noche, en los telediarios, si lo quieren dar, sobre todo el TV3, que no sé si lo querrán dar o no, es que se propone una nueva subida del agua. Lo van a decir esta noche, o si quieren, y si no lo esconderán como hacen habitualmente. Hola. Con lo cual, esto ha salido hace muy poco rato en la prensa y AMPAC ya está amenazando y ha hecho una sugerencia de que lo suyo sería subir el canon de la gas. Dicho eso, no hace falta que diga por dónde va el tema a partir de septiembre. Tienen pensado seguir por el mismo camino que han seguido hasta ahora, que es que la fiesta la pagan los de siempre, los de abajo. Bueno, a partir de ahí no voy a alargarme mucho más. Tenemos alguna que otra campaña puesta en marcha. La próxima será también referente al tema del transporte público a través de una plataforma que estamos impulsando y hay personas que trabajan en ella y también os invitaremos a esto. Con lo cual, a partir de ahí voy a pasar sin más a presentar un poco el acto de hoy. Como habéis visto, el título de Tratado de las Eléctricas va a ser un acto que vamos yo creo que en una hora y media es suficiente. Si es necesario usar, que está muy motivado el tema, lo hablamos sin problema ninguno. Además, la idea es hacer una reflexión sobre qué está ocurriendo con la electricidad. No solamente, ya tenemos claro cómo se está probando, cómo y el por qué y a qué obedece esto. Es importante que lo tengamos bien claro. Y para eso tenemos hoy a los ponentes de nivel de la Comisión de Progreso y vamos, yo creo que nos van a dejar el debate a la altura de las circunstancias, ¿no? El primero, Joaquín Crejón, que tengo a mi derecha, un experto en el sector eléctrico y con una amplísima experiencia en el mundo sindical y sobre todo en el sector de la energía eléctrica. Él nos va a conducir, ¿no?, por lo que será el porqué de esa situación. ¿Qué ha ocurrido con el tema eléctrico? Además va a ser un episodio que nos va a retrotraer la historia de los años de la anterior a este modelo, por qué iba pasando. Y a partir de ahí luego tenemos a mi izquierda Felipe Aramure, sociólogo y escritor, conocientemente comprometido. Solo tenéis que ir a YouTube y poner su nombre y veréis la cantidad de vídeos y documentos que tiene, ¿no? Con lo cual, creemos que la intervención de él debería ir más dirigida a lo que es la gestión de lo público, ¿no? Este modelo neoliberal hacia el que nos lleva y que tanto nos está perjudicando y cómo a través de la rebelión cívica los ciudadanos podemos plantar de cara a esta situación, porque lo que está muy claro es que no van a parar y van a seguir por ahí. Yo no me quiero demorar más. Buenas tardes. El sector eléctrico es un sector opaco, premeditadamente opaco, poco transparente, casi críptico, porque esa es la voluntad del gran lobby de presión que es Endesa, que está conformado por el oligopolio eléctrico. Ellos procuran que no se conozca bien el sector eléctrico y en base a eso, pues suben tarifas, hay deudas pendientes, etc. Y además actúan como un lobby en el sentido más exacto del término. Influyen en los gobiernos, influyen en la prensa, influyen incluso a los colegios de ingenieros para que se haga un sector importante. Yo voy a procurar explicaros el tema lo que sea suficiente para que conozcáis el sector eléctrico, porque en el fondo tanta opacidad no se corresponde con la realidad. Consecuencia, lo primero que hemos de decir es que la electricidad es el único bien que no es almacenable. No
disponible para garantizar ese consumo. Por lo tanto, tenemos ya dos características: que no es almacenable y que precisa de planificación. La tercera característica es que es un bien estratégico. Del desarrollo de la electricidad depende el bienestar de los hogares, o incluso, ¿por qué no?, especialmente el desarrollo del país. Y aquí no puedo evitar hacer la cita de un clásico, el líder de la Revolución de 1917, cuando dijo que el socialismo eran los soviets y la electrificación. Algo de realidad había en esa afirmación. Por lo tanto, estamos ante un bien estratégico que obliga a su planificación. Veamos ahora las distintas etapas de cómo se establece el servicio eléctrico. Hay, en un inicio, los centros de generación. Tradicionalmente, los centros de generación eran de tres, digamos, órdenes: generación nuclear, biocombustibles de uranio; generación hidráulica, biocombustibles del agua; y después la generación de combustibles fósiles, sea en su momento el petróleo que no se utiliza, sea el carbón, sea el gas en la actualidad. Posteriormente, y le daremos un tratamiento aparte, hay la generación de las energías alternativas. Deciros, que me había olvidado antes, que hasta qué punto se consideraba un bien estratégico o un sector estratégico la electricidad. En el Tratado de Roma de 1958, la Constitución del Mercado Común Europeo, pues ahora que se constituyó así, la Unión Europea, Francia y Alemania, se excluyó de forma explícita la energía eléctrica de ser considerada una mercancía y se consideró un servicio público cuya responsabilidad pertenecía al Estado. No es hasta los años 70, finales de los 70, cuando se inicia la revolución neoliberal de Thatcher y Reagan, y eso influye en el mercado común, que empieza a hablarse de competencia. Después retomaremos esto. Veamos el funcionamiento del sector. Los centros de generación, sus características no son homogéneas. Los centros de generación, por ejemplo, los nucleares, tienen unos grandes costes de inversión y posteriormente tienen unos costes de explotación mínimos, porque el uranio es un combustible barato. Los centros de generación hidráulico tuvieron en su vida, porque no se hacen más, las presas hidráulicas, unos costes de construcción importantes, pero su coste de generación actual es prácticamente cero, porque el agua no tiene coste. Los centros de generación de carbón, combustibles sólidos, tienen unos costes altos. Por lo tanto, entre elementos que no son homogéneos, no se puede establecer competencia. Se puede establecer competencia entre fábricas de coches, entre comestibles, entre zapatos, entre televisores, pero entre cosas que tienen costes tan absolutamente heterogéneos y dispares, no cabe competencia. Si vemos que, a partir de ahí, vemos que de los centros de generación salen las líneas de transporte de alta o muy alta tensión. De las líneas de transporte, de cada centro de generación, solo puede salir una malla, porque si no, estaríamos, pues si de cada central salieran varias líneas de alta tensión, habría una contaminación ambiental importantísima, puesto que, como sabéis, las líneas de alta tensión tienen sus inconvenientes para la población. Por lo tanto, es un monopolio natural. El transporte de la energía, de los centros de producción a los centros de posterior reconversión a baja o media tensión, solo puede haber una línea, no puede haber más de una. Por lo tanto, ahí tampoco cabe competencia.
competencia ninguna. Vamos a las estaciones transformadoras, donde las líneas de alta tensión transforman su energía en baja o media tensión para después llegar a los hogares, las industrias, a lo que podríamos llamar, y yo venía a llamar centros de consumo, sino puntos de servicio. Eso normalmente se hace a través de líneas subterráneas que van por las ciudades, por los pueblos, algunas todavía se hacen en el campo por el aire, pero por lo general hay que levantar el suelo. Por lo tanto, si cada compañía tuviese una línea de distribución, tendríamos los suelos absolutamente agujereados y sería un despilfarro de dinero espectacular. Por lo tanto, la distribución eléctrica es también un monopolio natural. Por lo tanto, nos encontramos que no cabe en términos objetivos competencia entre los centros de generación, que el transporte de la energía es un monopolio natural porque no cabe hacer 50 líneas de transporte saliendo de una central, y que las líneas de distribución también son únicas. No puedes hacer varias líneas de distribución, que entonces esto sería un caos. Por lo tanto, es un sector donde la competencia, en su sentido liberal incluso, no es posible técnicamente. Es el sitio técnicamente adecuado para que sea una empresa pública de carácter público. Y así fue a los años 70. Había varias empresas, ¿no? Pero quiero decir que no había competencia, había tarifa regular. No obstante, Bruselas, empeñada en su privatización y en el mito de que la competencia genera eficiencia para la sociedad, obligó a una cierta liberalización, a unas ciertas privatizaciones de los sectores que en su gran mayoría eran empresas nacionales. Aquí en España había un sector público y un sector privado. Entonces, aquí en España se genera un simulacro de competencia. ¿Dónde se establece ese simulacro de competencia? En generación. En generación se crea lo que se llama el pool, la subasta de electricidad, que sobre la programación de las necesidades del consumo del día siguiente, de la semana del mes siguiente, las distintas centrales van ofreciendo un precio. Lógicamente, las que primeras ofertas son las nucleares, porque por su tecnología tienen que funcionar 24 horas al día, 365 días al año, salvo en los periodos de la parada técnica para hacer revisión. Y lo ofrece, por decir algo, a €1. Posteriormente, pues entra el agua, porque hay excedentes de agua, que se utiliza mucho para regular, €2. Después entra el fuel, el carbón. El carbón en tiempos que era más caro y oferta €7. Pues bien, a todos les pagan por €7, por el máximo de los precios. Hasta entonces, hasta que hace esa reforma del Partido Popular, el anterior equipo de gobierno, donde sorprendentemente en el sector eléctrico había gente competente que tenía pues un sentido del servicio público, a pesar de que efectivamente reconocieron un exceso de costes porque hubo una verdadera quiebra del sector con la aventura nuclear, lo que habían hecho era reconocerles los costes de construcción de las centrales y después retribuían a cada una por sus costes variables. Es decir, al nuclear no le pagaban 7, sino que le pagaban 1 o 1,10 para que primero para que te beneficie. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando le pagas a todo el mundo por el precio de generación más caro? Y obviamente creas inflación de precios para el consumidor y a su vez un sobreprecio espectacular para energías como la nuclear o la hidráulica. Por poner los ejemplos, un coste 1 por recibir el mismo coste 7 del carbón. Obviamente, las principales empresas que forman ese oligopolio son las que ostentan pues la mayoría de la propiedad de lo hidráulico y de lo nuclear, y que no hay empresa. Bien,
calefacción, que es una parte mínima de la factura, ahora está ya en el 4%, pero en el inicio era incluso menos, que se le trae de distribución. Históricamente, la empresa que te distribuía era la que te cobraba, la FEXA, la ENER, la Hidroeléctrica de Cataluña, etc. Separa distribución de comercialización y ahí aparecen esos señores que vienen y nos pican a la puerta y nos dicen: oye, si me contratas por Iberdrola te hago una reducción de no sé qué y tal y cual. Bueno, pues estamos hablando de la reducción de la factura. Este cambio de modelo y además la necesidad que se tenía en aquel momento de controlar la inflación, que era la época de Rodrigo Rato, el tío pesar de que se debería el precio de la luz establecer a través de esa subasta del sindicado, la fija en un crecimiento del 2%. Y entonces se va generando lo que se conoce por la deuda que se tiene con las eléctricas, que actualmente asciende a 29.000 millones y será este año, en el año 2014, 2013, se incrementó en 3.000 millones más. La famosa deuda que todos los consumidores tenemos con el sector eléctrico. Pero veamos los datos de cómo ha subido la electricidad en este periodo de supuesta liberalización que nos iba a llevar al paraíso de reducir el coste de la electricidad. Desde el año 2008, antes del inicio de la crisis, al año 2014, o sea, al año actual, al final del año 2013, la electricidad en España se ha encarecido en un 88%, quitándole los impuestos. En el año 1999, la electricidad en España, respecto al resto de países de la Unión Europea, según las estadísticas de Eurostat, era la quinta más barata. Actualmente es, sacados los impuestos a final del 2013, la tercera más cara, un 20% por encima de la media. La electricidad en España para un consumidor medio le cuesta un 70% más caro que a un consumidor francés. Recordaros que el salario mínimo en Francia es de 1.500 euros. Un 70% más caro. Y además de esas subidas abusivas y tremendas, tenemos un agujero de 29.900 millones de deuda acumulada, por supuesto,
quieren fijar precio ellos. Si han hecho trampas para fijar el precio en el mercado de futuros, seguirán haciéndolas. Hasta recientemente le han abierto un expediente a Iberdrola porque mantienen que antes de ese mercado de futuros se oye mejor como estás hablando, normal. O sea que todos los valores se acordaron, Se siente mejor así que bueno. Y no tienes que sacar la cachofa. Yo tengo la misma o bien, la última modificación que se ha hecho es eliminar ese mercado de futuros porque eso era un escándalo e incluso la propia Unión Europea iba a intervenir y lo sustituyen formalmente porque se va a pagar cada hora que tú consumas el precio de ese famoso mercado subasta, slot que hay ahí. Esta gente está acostumbrada a manipular los precios. Tanto es así que le han abierto un expediente de Iberdrola porque dicen que retuvo la producción hidráulica para subir los precios en el último mes antes de la subasta de futuros porque era una referencia para la futura subasta. Pues si lo hacían ahora y siguen haciéndolo ahora y siguen siendo ellos que deciden el precio, seguirán estableciendo el precio conforme sus intereses, que es tener beneficios millonarios y seguir haciendo expansión por todo el mundo. Deciros, por otra parte, que el único país de Europa que ha entregado todo su sector eléctrico a las manos privadas es España. Es decir, aquí, en este momento, Endesa es propietaria de Enel, empresa pública italiana, que tiene mayoría de capital público, o casi mayoría, que ni el Berlusconi la privatizó. Esa es la propietaria de Endesa. Iberdrola, en este momento, tiene entre sus principales accionistas un fondo de inversión chino, que va a sacar pasta, obviamente, como todo fondo. Los chinos dicen que son comunistas, pero es una cosa muy rara. Los alemanes de ON intentaron hacerse con Endesa, recordarlo, y que por el camino el gobierno socialista se opuso y utilizó a la oligarquía española entre canales, que estuvo durante un año, le dio dinero para que comprara Endesa, estuvo durante un año como propietario de Endesa, se fue con 1.000 millones de euros de beneficio y toda la parte de energías renovables de Endesa, que era puntera en el mundo, en el desarrollo de energías renovables cuando era pública, al punto que hasta en China había inversiones, porque yo tengo compañeros que habían ido a trabajar a China, toda esa parte se la llevó la oligarquía y 1.000 millones y le entregaron la empresa a él, los italianos. Es decir, que en este momento, por ejemplo, el señor Solbes está en el Consejo de Administración de Enel Italia. Que, por ejemplo, la Teresa Martínez de la Salgado, aquella que había de vicepresidenta, está en el Consejo de Administración de Endesa Chile. Y el señor Aznar, porque hay que poner un huevo en cada lado, está en el Consejo de Administración de Endesa. La otra gran empresa es Gas Natural Fenosa. Los catalanes en su momento se quisieron hacer con Endesa, pero salió el Pizarro y lo impidió. Y estos finalmente se hicieron cargo de Fenosa. El señor Felipe González está en el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa. Y en Iberdrola, pues hay otros tantos políticos. Es la famosa puertas giratorias. Salen de la política y se meten en los consejos de administración a las empresas a las que han protegido y a las que han entregado un servicio público que tendría que estar nacionalizado, que nos está expoliando directamente. Y ojo con la deuda de los 29.000 millones. Ojo con la deuda de los 29.000 millones. Porque eso va creciendo, lo van titularizando.
las características técnicas, las características estratégicas del sector, en un mundo racional, serían nacionalizadas y como un servicio público. Lo han entregado a la especulación. Hemos pasado de ser el quinto país que tenía la energía más barata al tercero más caro. En ese proceso del 88%, los salarios, como todos sabéis, se han visto reducidos en porcentajes importantes, las pensiones congeladas, se ha aumentado el desempleo y además ahora el empleo que se genera es precario y a medio tiempo. Y dentro de poco no se va a poder ni pagar el recibo de la luz, del agua y del gas. Ya se calcula, según revistas rigurosas, que para determinados hogares el pago de esos servicios públicos alcanza el 80%. Finalmente, han atacado a fondo a las energías renovables. En el último decreto del gobierno, a principios de año, retiraron las primas que tenían las energías renovables. Las energías renovables fueron potenciadas durante la época de Zapatero. Recordaréis que incluso el Obama vino por aquí y dijo que una de las cosas que podía España enviar a Estados Unidos eran las energías renovables y el AVE. Podría haber llevado a Estados Unidos en vez de la Ciudad Real, no sé si lo han enviado. Bueno, entonces, el tema es que hay un ataque del oligopolio sobre las energías renovables para apartar de ella a toda pequeña empresa o cooperativa que les hace competencia. ¿Cómo funcionaba el tema de las energías renovables? El tema de las energías renovables tenía una fuerte carga de inversión para construcción. Después el coste es cero, porque el viento no cuesta, el sol no cuesta. Y los excrementos porcinos tampoco cuestan, al contrario, va bien que se dediquen a eso. Entonces ellos tenían una prima para pagar la inversión realizada, porque en ese país nadie arriesga un duro su bolsillo. Todo el mundo que monta un negocio lo que hace es pedir un crédito. Por lo tanto, ellos tenían una inversión realizada, pedir un crédito a 20, 30 años y ese crédito lo pagaban a través de la prima. Las primas han sido eliminadas radicalmente. Con lo cual, con efectos retroactivos, porque tú dices, no, bueno, es que tenías primas hace años, a partir de ahora no la tienes, no, pero la prima te estaba pagando la inversión que habías hecho. Y si tú tenías una prima calculada para 30 años para recuperar la inversión y te la han cortado al año 15, te han cortado toda posibilidad de amortizar esa inversión. Hay determinados analistas que creen que muchas de esas cosas acabarán en el banco malo y lo tendremos que acabar pagando. Y, a su vez, con todo eso, lo que van a hacer ellos, otro papel importante que jugaban las renovables y que les molestaba, es que entraban en el pool con precio más bajo. Con lo que tiraban ese famoso coste alto hacia abajo. Es decir, lo que percibían de prima lo abarataban para el resto del sector entrando a precio bajo en el pool. Pues, bueno, quitad el medio. No hay primas. Podemos. Y acabo. Y finalmente, no sé qué decir. Bueno, pues ya está. Así. Y la última que han hecho es que la parte fija del recibo, que era un 35% frente a un 65% variable que se calcula de la forma que os he indicado, la han pasado al 50%. Por lo tanto, una persona que no haya estado en su casa desde el mes de agosto del año pasado al mes de enero de este año, por lo tanto haya tenido el consumo cero, la factura de la luz le cuesta el doble. Porque la parte fija va al doble. ¿Vale? Con lo cual ya está asegurada una causa. Frente a todo eso, nosotros, que somos técnicos, que estamos ahí, creemos que eso no puede continuar y que hay que iniciar procesos de desobediencia civil. Hay que empezar a luchar, porque si no esta gente nos está robando. ¿Luchar por qué? Pues habrá que marcar objetivos. Por ejemplo, habrá que marcar, digo yo, porque eso tenemos que debatir colectivamente, que esa deuda que tenemos es ilegítima. Esos 29.000 millones no existen como deuda. Y los que lo hayan comprado, porque se jodan, porque son especuladores, no se han podido
y a su vez se expanden por todo el mundo como una multinacional, ¿cómo pueden decir que tienen un déficit tarifario? Pues ¿por qué no es efectivo? Porque cada subida que hay una parte de déficit que se está. Por eso nuestra propuesta es esa. Iniciemos un movimiento de desobediencia civil, consigamos una masa crítica de las decenas de miles de gente que decidamos dejar de pagar el efectivo. Y a partir de ahí suscitar el debate sobre la legitimidad o no de esa deuda, sobre la necesidad o no de nacionalizar por una puta vez el sector eléctrico. Y acabo, os agradezco la atención, muchas gracias, sé que me he puesto pesado, pero espero que os haya servido para algo. Seguro que os suscitará muchas preguntas y las dejamos para el final, en lo cual hacemos un debate abierto. Ahora vamos a hacer la entrada ya a Felipe Anguere, que nos dé esa visión de los ciudadanos. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye al fondo? Sí. Bueno, primero, gracias por haberme invitado aquí. Segundo, una recomendación. Yo, la exposición tuya, me gustaría tenerla en un papelito con los 5 o 10 puntos fundamentales para que nos lo lleváramos todos, porque al final luego se nos olvidamos. Si eso lo vais a hacer con el agua, si eso se va a hacer con el transporte, no estaría mal que cada persona que venga tenga los 4 cosas importantes, no los cuestiones, y estaría bien. A ver, yo niego la mayor, no hay crisis. No es verdad que hay crisis, es mentira. Hay crisis para nosotros. Pero aquí en este país ha subido un 8% los millonarios. Acabamos de salvar a los bancos. ¿Dónde está la crisis? La crisis es para nosotros. Nos la han trasladado. Nos han trasladado una crisis que los mismos economistas que han estado haciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, reconocen que es una crisis sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto significa que el capitalismo crea crisis continuadamente para aprovechar lo que se llama la acumulación de capital. Cada vez menos capitales, más capitales, menos manos, de tal manera que aquella promesa famosa de que todos éramos clase media se viene abajo. Ahora hay un 8% más de ricos y un 30% más de pobres. A mí me recuerda esto, ¿habéis visto Los Simpson alguna vez? Los Simpson, hay veces que a Homer le preguntan, ¿tú de qué clase eres? Y dice, yo soy de la clase media baja alta. Lo que depende de cómo van las cosas, pues mejor o peor. Estás que creías que ya no eras un obrero y un proletario y ahora resulta que no eres clase media, que te vuelven a colocar donde te colocaban. La crisis del capitalismo ha venido por la especulación bancaria y ha venido por los famosos mercados de futuros, estos de que se habla. Si la electricidad es brutal, imaginaros lo que significa con los alimentos. Porque esta crisis no tiene solo que ver con la energía, con el transporte, con la salud, con la educación, con las pensiones, con los alimentos, con todo lo que atañe la vida de la población. Y por lo tanto, no es una casualidad que vayan atacando sector por sector y sector por sector. Cada vez más paro, bueno, cada vez menos dinero que entra en la seguridad social, o, como no hay dinero para la seguridad social, bajamos las pensiones. Pero no solo bajamos las pensiones, es que entramos en el fondo de pensiones a saco. Por lo tanto, yo niego la mayor. No hay una crisis, es mentira. ¿Qué crisis nos venía a nosotros de los Estados Unidos? La crisis que habían creado los fondos de inversión norteamericanos, porque en estos mismos momentos el sistema capitalista funciona de la siguiente manera. Antes, el sistema económico estaba basado en la creación de bienes y por lo tanto, tantos bienes había, tanto era el capital. En estos momentos hay $5 más en especulación que los que hay reales. No sé si me entendéis exactamente lo que estoy diciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los alimentos. Yo, que soy un especulador, me voy aquí, que tienes un cafetal, y te digo, te compro el café del año que viene. Tú me dices, pero tío, no lo tengo ni plantado. No me importa.
para nada. Yo lo que quiero es el contrato. Tú me vendes el contrato. Y con este contrato yo me voy a la bolsa. Y en la bolsa digo, los alimentos van a subir y yo lo pongo un poco más caro y te traspaso el contrato. De tal manera que yo no necesito tocar el café para nada. Dicho de otra manera, hay un fondo de inversiones inglés que se llama Armayaro, que aprovechando la guerra civil en Costa de Marfil, que es el primer productor del mundo del cacao, ha comprado el 7% de todo el cacao mundial. A futuro. ¿Por qué? ¿Porque le interesa hacer mucho cacao y tomarse un chocolate por las tardes? No. Lo que le interesa es especular con la subida del precio. Esos son los mercados de ciertos. El mercado de ciertos, cualquiera que sea el elemento en el que nos encontráramos, es un mercado que siempre es especulador. Cuantos más contratos se producen en el mercado de futuros, más especuladores llegan queriendo ganar dinero en ese mercado. Y por otro lado, es que sus propios nombres los retratan. Productos tóxicos, bonos basura, fondos buitre, banco malo, que por Dios, pues nos están vendiendo mierda a todos lados. Y sin embargo, no se reacciona frente a eso. La deuda creada no es una deuda nuestra. No es una deuda nuestra. La deuda inmobiliaria, la deuda que se ha producido en nuestro país, no es una deuda que atañe solo a los ciudadanos, es una deuda bancaria. ¿Cómo es posible que con los salarios españoles las casas estuvieran valiendo el doble que en Europa? El doble. Yo me acuerdo de ir a Alemania y hablar con amigos y decirle a los españoles, se están comprando la segunda casa. Y decían, bueno, aquí tenemos un 70% de alquiler. Aquí casi nadie en Alemania es dueño de su casa. ¿Cómo lo hacen los españoles? ¿Cuánto ganan? La mitad que aquí. ¿Y cómo lo hacen? Se endeudan con los bancos. ¿Con los bancos? Pero si los bancos son el enemigo. ¿Cómo te endeudas con el enemigo? ¿Cómo puede ser que caigamos en el maldito de ponernos en deuda justamente con los que nos están machacando dinero? Ahora tenemos una deuda que no vamos a cobrar nunca, porque los bancos no nos la van a pagar. Les hemos transmitido cientos de miles de millones de euros y ahora, lo siento por ustedes, lo siento mucho por cada uno de ustedes. Aparte de lo que deban, deben 75.000 euros cada uno. Yo también. Y tú, el señor Pedro. Todos nosotros debemos 75.000 euros al día, a la banca. Y a la banca extranjera, que es la que nos ha dado el dinero para poder tapar el agujero que nuestros propios bancos han creado. ¿Se dan ustedes cuenta del juego? El juego es muy sencillo. Es conseguir que la deuda pase a nuestros bolsillos. Y así se ha producido la cuestión. No vamos a poder pagar ni siquiera los intereses. En estos momentos la deuda española iguala al PIB, al Producto Interior Bruto. Por lo tanto, o nos ponemos todos a currar como locos y aumentamos el PIB, o no tendremos dinero ni para pagar la deuda, que es lo que pasa en Argentina, que es lo que pasaba en Islandia, que es lo que pasaba en muchos otros sitios. Y entonces uno, de pronto en su casa, por la noche, se mete en la cama, apaga la luz, se pone a pensar y de pronto se te enciende la bombilla y dices, coño, a lo mejor no estaría mal no pagar la deuda, ¿no? A lo mejor sería una buena solución no pagar una deuda que no es mía. La deuda no es nuestra. Yo no tengo coche. ¿Por qué tengo que pagarle yo el plan PIB a un tío que quiere tener coche? ¿Por qué? Porque no se venden suficientes coches y el Estado paga un dinerito que me lo traslada a mí. Pero yo no quiero coche. Entonces, ¿por qué tengo que pagar el tuyo? No, es que son muy hábiles. Hay dos elementos básicos para tener a la población machacada: la ignorancia y el miedo. Lo que nos ha dicho Joaquín combate a la ignorancia. Por eso no estaría mal que tuviéramos un papelito para saber, y cuando alguien te venga y te diga, no, cállate la boca porque yo ya sé esto. Para mí no me engañes. Y lo otro es el miedo. Quien tiene el gobierno tiene la capacidad de hacer las leyes. No es tontería. Tontería. Porque las leyes son las que nos mandan a todos.
perfectamente que hay montones de leyes injustas. Injustas. Como son estas leyes de liberalización del mercado. Como son las leyes que se nos hacen de reformas políticas. Como son de que a traición el amigo Zapatero con el PP se pusieran de acuerdo en el último mes del gobierno de Zapatero somos el único país del mundo, para cambiar el artículo 135 de la intocable Constitución española, que no se puede tocar, porque no se puede tocar. Pues en agosto, a traición de un fin de semana, entre el PP y el PSOE, metieron en el artículo 135 de la Constitución la obligatoriedad de pagar la deuda por encima de todas las consideraciones nacionales. Es decir, que el gobierno que nos gobierna ha decidido que es más importante pagar la deuda a los bancos norteamericanos, a los bancos alemanes, a los bancos ingleses, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Central Europeo que el bienestar de sus ciudadanos, ni más ni menos. Eso es lo que significa el haber metido en la Constitución la deuda, que el contrato social que tenemos con el gobierno está roto. Roto. Yo tengo un contrato social según el cual hay organizaciones que me representan, yo voto, van al gobierno, están en el gobierno para hacer leyes que nos favorezcan a los ciudadanos. Pues no, las leyes que se aprueban, y se aprueban por decreto, la mayoría de ellas ni siquiera discutiéndolas en el Parlamento, estas leyes que se aprueban son leyes que van en contra del bienestar de la población. He dicho antes que hay una gran diferencia entre ley justa o ley injusta, y por supuesto entre ley y justicia. Quizá el ejemplo más antiguo que yo conozco de desobediencia civil fueron los cristianos a los que echaban a los leones. ¿Cierto? Los echaban a los leones, ¿por qué? Porque no admitían una ley romana, que era de libre religión en todo el gobierno que había entonces en Roma. En Roma había libertad de culto. Y los cristianos venían a decir que no, que solamente tenía que haber una religión. Y esto iba en contra. Por lo tanto, nos echaban a los leones. Bueno, era desobediencia civil un poco a lo bestia. Nosotros no pretendemos hacer desobediencia civil para que nos echen a los leones. Santo Tomás, en sus 92 tesis, tiene una tesis según la cual dice que el buen cristiano no debe obedecer la ley injusta, precisamente porque la ley es injusta. No hace falta ser comunista, estoy hablando de los cristianos. Cuando juzgan a Adolf Eichmann en Jerusalén, coronel de las SS, que organizó los trenes para llevar a los judíos, a los comunistas, a los negros, a los gitanos, a mucha otra gente, a los campos de concentración, la gran defensa de Eichmann era: las leyes aprobadas entonces eran las leyes de Nuremberg. Como yo era un oficial, tenía que acatar las leyes. Y se le dijo: no, la ley injusta no debe ser acatada. Es curioso que allí sirviera lo de la ley injusta y a nosotros, cuando sales a la calle a protestar por la ley injusta, te manden a los antidisturbios. ¿Y por qué nos mandan a los antidisturbios? Porque se han quedado sin argumentos. Porque la población empieza a funcionar y empieza a moverse. Y cuando empiezan a moverse, la única respuesta que tienen este tipo de gobiernos es convertir problemas sociales en problemas de orden público. Y así, como los ciudadanos nos convierto en terroristas, tipos que están haciendo malas cosas. A mí tú me pegas una paliza tremenda, yo tengo una papelera y se organiza. En mi barrio yo tengo un compañero que en la huelga del 29N bajó esta del Caprano, la verja del Caprano. Le piden 8 años. 8 años de cárcel por impedir el trabajo de los trabajadores libremente, cuando Caprano no había dejado hacer asambleas para aprobar la huelga. Es genial, lo tienen todo pensado. Ley y justicia se encuentran en un punto fundamental que es la ética. Si yo estoy en un gobierno, mi obligación es recibir de todos vosotros vuestro dinero en forma de impuestos, tanto de
devolveroslo en forma de servicios. Esta es mi obligación como un gobierno. Y sin embargo lo que hago es recojo vuestros impuestos, me endeudo con los bancos y os traslado la deuda a vosotros. ¿Somos tontos? No. Ellos son muy listos. Son muy listos. Y cuentan con los tres elementos básicos. Somos ignorantes, tenemos miedo a que nos pegue la policía y a que nos detengan, y además de eso, estamos desorganizados. Y por lo tanto, estos tres elementos sirven para llevársenos por delante continuamente. Se hable del agua, se hable de la electricidad, se hable de las pensiones, o se hable de lo que sea. El contrato social que los ciudadanos quieren con su gobierno en estos mismos momentos está roto. Estos gobiernos no están gobernando para el bienestar de sus ciudadanos. No, no solo eso. ¿Por qué ha subido un 27% el presupuesto militar? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Ah, porque estamos en la OTAN. Y la OTAN nos exige unos determinados gastos. Y aquí vimos la tontería que hicimos cuando entramos en la OTAN. Y cuando gran parte de la población dijo que sí. Sobre todo por el impejo este canalla de Felipe González. Un tipo que se comió su programa político de punta a punta. Yo os pediría que pidierais en algún momento al Partido Socialista el programa de 1982. Porque yo presento ese día, hoy día, ese programa, y no comunista, me ponen a parir. Nacionalización de la banca, nacionalización de la red de atención, desmilitarización de la Guardia Civil, salida de la OTAN, etcétera, etcétera. Todo eso está preparado. Se lo comieron. Y hoy todos sabemos que la mayoría de los partidos políticos no cumplen su programa, porque no quieren. El señor Rajoy había prometido en su programa no tocar la pensión. Bueno, pues aquí está. Aquellos que siguen votando al PP, pues están muy obnubilados. Yo no quiero decir que estén tontos, pero sí están obnubilados. Están absorbidos por el proceso del poder. La lucha por la desobediencia civil no es rara. Cada vez que se habla de desobediencia civil la gente dice Gandhi. No, no. Aquí en España, de pronto un montón de chavales decidieron que no querían hacer el servicio militar. Y empezó un movimiento militar que mientras era uno, mientras eran tres, mientras eran cinco, los podían juzgar por tribunales militares y llevarlos a cárceles militares. Cuando fueron 30.000, 40.000, 50.000, fue imposible hacer los juicios y fue imposible llevar a cabo la determinación de llevar a estos chavales a la cárcel. ¿Y qué hubo que hacer? Pues acabar con el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, si yo mañana me revelo y no quiero pagar mi luz, pues el problema es para mí. Pero si somos 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, quien tiene un problema es la empresa de la luz, no nosotros. El problema lo tienen ellos. No nos pueden cortar la luz a 1.000.000, no nos pueden llevar a juicios a 1.000.000. Es más, si se ponen tontos, a lo mejor entramos en sus sedes y las hacemos cuenta. Porque claro, si es 1.000.000, ¿qué queréis que os diga? La desobediencia civil tiene que ver con la toma de conciencia. Yo tomo conciencia de que me explotan y que me machacan. Y lo discuto contigo. Y tú me dices, a mí me pasa lo mismo. Y lo discuto con el mercado y me dicen lo mismo. Y lo discuto con el taxi y me dicen lo mismo. Y lo discuto con ustedes y me dicen lo mismo. Entonces ya no soy yo solo.
Porque la desobediencia civil no tiene que ver con quejarse en el bar. ¡Ay, que tienen cuidado, que todos callan más! Eso no es desobediencia civil. En España nos quejamos mucho, pero protestamos poco. Cuando digo protestamos poco, digo protestamos poco. En mi barrio llegó el regidor de Independencia y Unión, de Santander, y decidió que como Santander era un antiguo pueblo de casas bajitas, que había que derribar 180 casas de las antiguas de Casa Antigua para convertirlo en una especie comercial. Era su opinión. Nos pusimos a movernos, recogimos firmas, 7.000 firmas, hicimos manifestaciones, no sé qué, se comió el proyecto. ¿Y ahora qué ha hecho? Desafectar esas 180 casas. O sea, que sí que se puede hacer. Pero se puede hacer no porque aquel que le afectaba la casa salió a la calle a protestar, sino porque un montón de vecinos decidimos que no estaba afectado, pero decidimos que nos afectaba el hecho de que cambiaran la estructura propia del barrio para hacer una cuestión nueva. Y por lo tanto, salimos a la calle y por lo tanto no ganamos. Se ganó también en la plataforma de agua, ¿sabes? Y eso lo hicimos nosotros. Por lo tanto, hay que pensar, como decía el poeta Joan Brossa, que la gente no sabe nada del poder que tiene. Tenemos mucho más poder del que pensamos. Por lo tanto, es esa unión lo que nos lleva a ganar. Yo quiero decir que, recuerden ustedes el símbolo de los comunistas, de los anarquistas, puño cerrado. Puño cerrado no es una amenaza, es símbolo de unión, es símbolo de cómo una unión hace la fuerza. Cada dedo por separado aquí no puede hacer nada, pero un puño sí. Es el símbolo de los comunistas, los anarquistas, los antiguos socialistas. Bueno, los socialistas han tenido a un capullo. Vale, pero la verdad es esta. La unión. La unión es la que nos da la fuerza. Por lo tanto, toma de conciencia, puesta en común esa toma de conciencia y a partir de ahí organización. Si a ustedes